Buenas noches, mi nombre es Enela Castillo y mis compañeros son Joseph Tobar, Álvarez Ulises y Gerardo Hernández. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto en Siria. La primavera árabe es el contexto y el preámbulo de los acontecimientos en Siria a partir del 2011. Para los observadores internacionales, este fenómeno apareció como la expresión multitudinaria de orígenes urbanos, de un conjunto de demandas heterogéneas centradas en la exigencia de derechos civiles y políticos para sociedades marginadas de las decisiones políticas por estados y gobiernos laicos autoritarios. Estos regímenes, si bien usualmente corruptos e ineficientes para gestionar la participación política y el bienestar social, no carecían de legitimidad, entre otros factores. A. Gestionar un proyecto político secular articulado en torno a la Constitución Nacional y hacia el exterior. B. Por garantizar la estabilidad interna mediante la vigilancia permanente del estado de excepción. Y C. Por servir de manera explícita como valladores al impulso revolucionario del islamismo radical, sí, a partir de 1979. Los dos últimos factores supusieron la benevolencia de las políticas del Consejo de Seguridad hacia gobiernos crecientes, representantes e ineficaces, porque hacía posible el equilibrio geopolítico en el Islam. Características del conflicto, actores y factores. Siria es un país con una gran diversidad profesional. Los musulmanes son predominantes con el 90% de la población, el 74% suníes y el 16% diferentes grupos chiíes. El 10% de los sirios es cristiano, con predominio de los griegos ortodoxos sobre los católicos. Las minorías confesionales han colaborado con los gobiernos seculares dada la garantía de estabilidad sociopolítica y la conversión de estos ha representado frente a grupos que, como los hermanos musulmanes, demandaban la instauración de un Estado islámico, además de constituirse dichas minorías en grupos activos que han intervenido de manera relevante tanto en las actividades económicas como en los asuntos políticos. El país enfrenta problemas asociados a un insuficiente desarrollo socioeconómico, agravado por el escaso dominio productivo y las altas tasas de crecimiento demográfico. Más del 40% de la población tiene menos de 15 años y pocas alternativas de empleo. Pero el problema más grave y que está en transformación de la situación actual es de que las querellas religiosas tras la Primera Guerra Mundial, cuando desapareció el Imperio Otomano y el territorio sirio, que incluía al Líbano, fue puesto bajo tutela francesa. La administración colonial se apoyó en la minoría alauí, sexta chií, que constituía apenas el 10% de la población y que, a diferencia de la mayoría suní, aceptó colaborar con el aporte incluso de los servicios del Estado. La transformación de los alauíes, el élite administrativa colonial, estableció las líneas de confrontación que han percibido hasta el presente. Ahora los dejo con mi compañero que va a continuar hablando sobre el tema. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Hernández.
Continuando con el tema, voy a hablar sobre las características del conflicto, actores y factores. Luego de la independencia en 1944, hubo un largo periodo de inestabilidad que terminó en 1963 con el ascenso al poder del Partido Baaz. Este partido, de ideología panarabistas, se transformó en un partido único tras el golpe de Estado del ministro de Defensa, Hafez al-Assad, en 1970. Assad hizo del Baaz, como Saddam Hussein con el Baaz iraquí, el eje de una dominación política centrada en el control del ejército a través de su cuerpo de élite, la Guardia Republicana. En la alianza, de facto con las élites empresariales, lo que implicaba el mantenimiento de un estatus quo positivo con la minoría cristiana, influyente en las actividades industriales y comerciales, y en el control de los puestos claves de la alta burocracia estatal por los alauíes. Si en teoría el gran enemigo del régimen sirio fue siempre Israel, enemistad pública que no impedía acuerdos con los que hicieron posible el restablecimiento del equilibrio político y confesional en Líbano, luego del conflicto que se prolongó de 1975 a 1989, en los hechos del adversario de mayor significación fueron los hermanos musulmanes. El apogeo y desenlace de esa lucha tuvo lugar en 1982, con el desplazamiento de una sublevación islamista en la ciudad de Hamá por tropas gubernamentales, con un balance estimado entre 10 y 20.000 muertos. Inicios del conflicto. El conflicto sirio comenzó como una oleada de manifestaciones pacíficas, tal como había ocurrido poco antes en Túnez y Egipto, y hasta cierto punto en Libia. Bashar al-Assad tenía un principio de opción de tomar la iniciativa para promover reformas. Posteriormente, la de emprender negociaciones con los sectores reformistas que demandaban la apertura del régimen, no su sustitución. Y por último, ante el recrudecimiento del conflicto, la de promover una transición pacífica con garantía de salvaguardar y una salida honorable para él y sus allegados. Pero ha preferido ganar tiempo mediante la confrontación a ultrazar, apoyándose en el ejército y en los paramilitares chavíes, siguiendo una estrategia maximalista de confrontación con los rebeldes armados y de ataques a la población civil. La oposición siria abandonó pronto la vía política ante la represión de grupos extremos, cada uno con sus propias agendas, pero sobre todo la desunión y la carencia de liderazgo opositores reconocidos hizo que radicalizara sus acciones. Con las deserciones del ejército y el abasto de armas desde el exterior, el movimiento se ha transformado en un levantamiento generalizado con cariz acentuado de guerra civil, cuyos protagonistas son un régimen a la defensiva, pero con sólidos apoyos externos que auguran un conflicto duradero, una oposición fragmentada y políticamente difusa, una comunidad musulmana dividida entre alauíes y suníes, y un grupo de estados interesados en orientar el conflicto hacia soluciones favorables a sus intereses geoestratégicos. Lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es José Tobar. Lo voy a hablar sobre guerra civil. La violencia en Siria ha ido aumentando de manera sistemática, como señalan las estadísticas, con el consecuente incremento de víctimas, desplazados y refugiados. A junio del 2011, de acuerdo con las cifras de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se contabilizaron 1.500 víctimas mortales, que ascendieron a 3.000 en septiembre, a 4.000 en noviembre, a 5.000 en diciembre. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señala que hasta el 13 de agosto del 2012 habían 23.000 personas muertas, 16.000 entre ellos 16.000 civiles, 1.000 desertores, 6.000 soldados, 2.500 de las cuales desde fines de junio. La distribución temporal de esas cifras muestra un cambio incremental en el número de víctimas a partir de mayo y junio del 2011, con los primeros enfrentamientos armados
en las provincias de Hamas, Homs y El Blik, y los registrados en Alepo desde mediados del 2012. Los datos, posee a su relativa impresión, ponen de manifiesto el salto cualitativo de un conflicto que comenzó con la represión de protestas callejeras pacíficas a otro en el que se combinaba la movilización espontánea y esporádica de grupos civiles con acciones sistemáticas de grupos armados, apoyados por estados y grupos del exterior, en el tránsito hacia lo que cada vez más parece como una guerra civil. Ahora bien, tenemos de la rebelión de la guerra civil. Si bien el ELS ha logrado diseminar el conflicto alcanzado por las acciones insurgentes a buena parte de las principales poblaciones, entre ellas Alepo, la capital económica, sigue mostrándose incapaz de unificar a la fuerza que hipotéticamente encabeza, además de no poseer todavía un territorio propio consolidado, en el cual pudiese implantar, de común acuerdo con el Consejo Nacional Sirio, el núcleo de un gobierno provisional. Hasta ahora las potencias del Consejo de Seguridad no han logrado un acuerdo con visitas a crear una zona de exclusión aérea o terrestre, lo que supondría en que los hechos en un lugar seguro para la instalación de dicho gobierno. Esto sin considerar que la falta de orientación política definida en la forma de una plataforma y un programa consensuado para la factura siria democrática hacen difícil a los gobiernos interesados en resolver el conflicto con la salida de Bashar Assad en el denominado Grupo de Amigos de Siria. El cuarto dedicador se dedicó a otorgar su apoyo explícito a dichos grupos, el gran temor subyacente de los actores externos al conflicto, más interesados en la estabilidad de la zona en la resolución de las confrontaciones internas de la sociedad siria. En la caída del régimen habrá camino al afianzamiento de las opciones radicales, lo que son Al-Qaeda, grupos yihadistas, más que un gobierno pluralista. Ahora bien, en Siria, en la política internacional, las influencias del exterior. La participación internacional en el conflicto arroja resultados muy diversos, como son Estados Unidos evalúa su eventual participación considerando en primer término los riesgos para el conjunto de la región de una desestabilización siria, lo que implica una positiva evaluación del papel de dicha nación en la dosificación de conflictos latentes. Gracias a su relación con Hezbollah y Hamas, si bien Washington sigue guiándose por la doctrina de Bush recogida en la Ley de Responsabilidad Siria, por lo que respecta a la Unión Europea, Francia preconiza el aislamiento de Siria y promueve públicamente el derrocamiento de Bashar Assad. En el resto de los países europeos sigue la pauta francesa. Probablemente sea Irán uno de los actores con mayor capacidad de influir en el curso de los acontecimientos, dada su alianza estratégica con Siria desde el triunfo de la Revolución Islámica. Las consecuencias son significativas. La primera, que la de Alawi, confesión de la minoría gobernante siria, es una vertiente del chiismo mayoritario de Irán. Otra, de naturaleza geopolítica, la vinculación como de Siria en Irán con Rusia, puesta de manifiesto en el respaldo de este país a las reivindicaciones nucleares de Irán y el hecho en que Siria albergue en Tartus, al sur del país, única base naval rusa del Mediterráneo. De allí
que el régimen de los ayatolás rechace cualquier activo de apertura política del aliado, ya que considera que las reformas podrían alejar al régimen sirio de una esfera de influencia, por no hablar del mal ejemplo que supondría la estabilidad interna del propio Irán. Ahora lo dejo con mi compañero Ulises Álvarez. Mi nombre es Ulises Álvarez y voy a seguir hablando sobre el tema de Siria en la política internacional y las influencias del exterior. Como mi compañero anterior explicaba, también Turquía, país musulmán y miembro de la OTAN, desempeña un papel de importancia en este conflicto. Por su parte, Israel observa atentamente la evolución del conflicto, pese a la desconfianza hacia una posible deriva islamista de los opositores sirios. El triunfo militar de los rebeldes y el ascenso al poder en Damasco de una coalición sunita moderada supondría la posibilidad tanto del fin de la influencia iraní en Siria como la de este país en Líbano, situaciones ambas positivas para el Estado de Israel. La posición de Rusia es fundamental para entender tanto la posición recalcitrante del régimen sirio como la alianza de Teherán con Damasco. Los rusos, con el apoyo de China, han vetado cualquier iniciativa para intervenir en Siria mediante un mandato de la ONU que autorice a desarmar a los bandos enfrentados y a imponer la paz como precondición para el establecimiento de acuerdos políticos. De cualquier modo, Rusia defiende sobre todo su posición geopolítica en esta zona del mundo, posición en la que Siria ocupa un lugar importante. Conclusiones provisionales. La denominada primavera árabe, que comentaba mi compañera al principio, pudo desplegarse con sus diferencias específicas en sociedades que, si bien distintas entre sí, Libia, Túnez, Egipto, Bahrein, Yemen, Siria, tenían en común casi todas gobiernos laicos provenientes del nacionalismo panárabe de los 50 y 60, modernizador y autoritario, gestionado por figuras carismáticas, por ejemplo Nasser en Egipto, Bourguiba en Túnez, o por el Partido Único, Ba'ath Sirio en Iraquí, el Frente de Liberación Nacional Argelino, etc. Dos excepciones notables: Marruecos, cuya monarquía autoritaria ha dado, no sin vacilaciones ni tensiones internas, pasos hacia una cierta liberalización política mediante la activación de un sistema formal de partidos y el avance paulatino del ejercicio de derechos civiles y políticos. Y Argelia, por su parte, que vive un periodo de incertidumbre política y una mala situación económica, sin consecuencias sociales hasta ahora, por la capacidad del régimen, encabezado por el presidente Abdelaziz Bouteflika, para contener los conflictos latentes. La intervención indirecta de otras naciones en apoyo a los bandos enfrentados en Siria, del interior, recrudece el conflicto y lo mantiene sin visos de solución. Sin embargo, la intervención exterior directa, que podría poner fin a los enfrentamientos a través de operaciones militares, que separen a su vez a los bandos, como en Bosnia y Kosovo, o que otorguen el triunfo a uno de ellos, como en Libia, es inviable, dado que potencias organizaciones internacionales, especialmente Rusia, los Estados Unidos y la OTAN, o potencias regionales como Irán y Arabia Saudita, no están dispuestas a correr el riesgo, a corto plazo por lo menos, de una acción cuyos efectos podrían ser peores por sus imprevistas consecuencias que los sucesos actuales. Estos efectos, si se extendiesen el enfrentamiento de manera incontrolable, seguirían pautas de confrontación comunitaria, nacional, religiosa, ideológica y política. Otro factor a considerar es la ambigüedad de los participantes foráneos en el gran juego árabe. Estados Unidos, con base en la península arábiga, la cual es la sede de la Quinta Flota, tiene su sede cerca de Manamá, capital del Bahrein, e interesado en mantener a Irán dentro de sus aguas territoriales en el Golfo Pérsico, actúa en Túnez, Egipto
y Libia de manera distinta a la de como lo hizo en los conflictos de Bahrein y Yemen, y ahora Siria. El peso estratégico de la península arábica para la implantación militar y política estadounidense es demasiado evidente. Irán, por su parte, ha apoyado con entusiasmo y con medios las rebeliones contra dictadores y monarcas del ámbito suní, pero las condena cuando involucra a un aliado como es Siria. Turquía, que mantuvo buenas relaciones con la Siria de los al-Assad, tiende a alejarse de esto, sin terminar por ello alinear sus posiciones a las del grupo de amigos de Siria, si bien postula acuerdos generales en la región a partir de su modelo vigente de islamismo democrático. Esta es toda nuestra posición, espero haya sido de su agrado. Buenas noches.